Hola, ¿qué tal parceros y parceras de este espacio? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast aquí en Sinergia y con Sonoros FM. Esto se llama Airumen. Hoy los invito a sumergirse conmigo en un viaje inquietante, un viaje lleno de secretos, documentos ocultos, testimonios prohibidos y verdades demasiado incómodas. Hoy no hablaremos de un mito urbano, porque no lo es, ni de una simple teoría conspirativa para entretenerlos un rato. No se trata de eso. Lo que vamos a recorrer hoy juntos es una historia que toca los cimientos de la historia contemporánea. Una historia que muchos gobiernos prefirieron ocultar. ¿Por qué? Porque cuestiona, la versión oficial, que desde hace más de 70 años se enseña en los colegios y se repite en los documentos y se graba en la memoria colectiva. Hoy vamos a hablar del misterio más grande del siglo XX, que es la supuesta muerte, o mejor dicho, la puesta en escena o la supuesta muerte de Adolf Hitler. Vamos a hablar sobre Alemania y Adolf Hitler y los nazis. El cuerpo de Adolf Hitler está enterrado en un cementerio en Paraguay. El líder del partido nazi no murió en abril de 1945 como señala la historia oficial. Murió casi 30 años después, tras haber escapado de Alemania con la complicidad de los gobiernos de Argentina y Paraguay. Vamos primero con la versión oficial. Sí, todos conocemos el relato oficial que el 30 de abril de 1945, en un búnker subterráneo en Berlín, Hitler se encontraba rodeado de un círculo o del círculo más íntimo. La ciudad ya estaba reducida a escombros y las tropas soviéticas, el ejército rojo, avanzaba manzana tras manzana. Y el Reich de los 1000 años se desplomaba tras apenas 12 años. La versión que se repite es clara, que Hitler, negado a caer en manos del ejército rojo, tomó la decisión de suicidarse. Se dice que mordió una cápsula de cianuro y se disparó en la sien casi al mismo tiempo. A su lado estaba Eva Braun, su esposa de solamente un día. También habría ingerido un veneno. Sus cuerpos fueron envueltos y sacados al jardín del Reichstag, rociados con gasolina y quemados rápidamente, por los últimos leales que aún permanecían en ese búnker. Días después, cuando los soviéticos tomaron el lugar, hallaron los restos carbonizados. Según ellos, eran los restos de Hitler y de Eva Braun. Y así lo aprendimos, y así lo aprendieron todo el mundo, así se lo han dicho la historia, y así lo aceptaron, y así quedó grabado en todos los libros. Pero, amigos, aquí comienza la primera gran grieta de esta historia. La mayoría de los nazis, los grandes personajes, nunca fueron capturados, no porque no se supieran dónde estaban, porque todos los servicios secretos los tenían localizados, sino porque no había intención de capturarlos, porque estaban trabajando con ellos. Vamos a empezar por la primera grieta, la del cráneo que no era de Hitler. Yo investigué muchísimo esto por mucho tiempo, gracias a Dios tuve la oportunidad de visitar Alemania, estuve por esos lados y investigué muchísimo a fondo la historia de Alemania. La conozco muy bien y muy a fondo. Incluso algunos amigos de allá que tengo me han ayudado con esta investigación. También algunos amigos que viven en Argentina también me colaboraron con esta investigación. A ellos muchísimas gracias y aquí están conectados. Muchísimas gracias, parceros, por toda la información recopilada. Ahora, durante décadas los soviéticos guardaron en secreto los supuestos restos de Hitler. Nadie podía verlos, nadie podía analizarlos. Solo ellos tenían acceso. Era al parecer una prueba incuestionable de que Hitler había muerto en Berlín. Pero sin embargo, en 2009, un equipo de investigadores de la Universidad de Connecticut logró acceder a ese fragmento de cráneo. El mismo que los soviéticos habían presentado como la prueba definitiva del suicidio. Y lo que descubrieron dejó al mundo sin aliento. Ese cráneo pertenecía a una mujer de menos de 40 años. No era de Hitler, no podía ser Hitler. Y con ese dato, la narrativa oficial se derrumbó como un castillo de naipes. Sí, el cráneo, si el cráneo no era suyo, ¿qué pasó realmente con Hitler? ¿Dónde está el verdadero cuerpo?
¿por qué los soviéticos ocultaron durante tanto tiempo algo tan crucial? Incluso los historiadores rusos admitieron que los informes de la autopsia eran contradictorios y que jamás pudieron confirmar con absoluta certeza que los restos hallados correspondieran a el Führer. Amigos, mire, piensen esto. La figura más odiada del siglo XX, el hombre que llevó al mundo a la guerra más sangrienta de la historia, y jamás se presentó una prueba científica concluyente de su muerte. Solamente imagínense en eso, porque no hay prueba que refute que en realidad murió. No la hay. Y el suicidio de Hitler, la falsa muerte, es para poner un punto final a la vida política de Hitler y comenzar una nueva etapa donde las ideas nazis, que hasta ese momento tenían un simbolismo, una forma, determinados ritos, determinadas cuestiones muy visibles, se transforma, se cambia de camiseta y siguen existiendo esas ideas nazis, pero con la camiseta cambiada. Ahora vayamos un paso más allá. Mire, en el 2017 tanto la CIA como el FBI liberaron unos cientos de documentos clasificados relacionados con Hitler. Y allí, entre páginas amarillentas, encontramos cosas sorprendentes. Primero, uno de esos informes, fechado apenas meses después de la caída del Berlín, menciona el desembarco de un submarino alemán en las costas de la Patagonia Argentina, específicamente en la provincia de Río Negro. En ese submarino habrían viajado varios oficiales nazis, cajas misteriosas y un hombre descrito como idéntico a Hitler, acompañado de una mujer rubia muy parecida a Eva Braun. Otro documento relata que un informante aseguró haber visto a Hitler en Colombia en 1954. Incluso entregó una fotografía. La CIA, aunque no pudo confirmar la autenticidad, tomó el reporte como algo muy serio. El FBI también registró varios testimonios de personas que aseguraban haber visto al dictador en distintas regiones de Argentina, protegido por simpatizantes alemanes. Esto no me lo estoy inventando yo. Estos son los archivos oficiales que tiene la CIA y que los desclasificó y el FBI, accesibles hoy en día para cualquiera que se tome el tiempo de buscar y leer. No me lo estoy inventando yo, porque esta investigación se llevó muy a fondo, con muchos libros que hemos leído desde hace mucho tiempo, con amigos de Argentina, gracias de nuevo, que hemos investigado esto muy a fondo. Y podemos decirle con veracidad de que lo que estamos contando aquí es realmente cierto. Entre tanto que pudimos investigar, vamos a hablar sobre la red Odessa y la fuga nazi. Aquí entra otro elemento clave, es la red Odessa. Odessa no era un mito, sino una organización real, compuesta de antiguos oficiales de la SS que ayudaron a miles de nazis a escapar hacia Sudamérica tras la guerra. ¿Cómo lo hacían? Utilizaban rutas a través de Italia y España con la ayuda de sectores del Vaticano. Ojo con lo que les estoy diciendo, del Vaticano. Y de ahí los trasladaban en barcos o submarinos hacia Argentina, Paraguay, Chile o Brasil. Ejemplos, o sea, vamos a hablar de Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto. Vivió durante años en Buenos Aires bajo el nombre de Ricardo Clement. Lo pueden investigar. Fue capturado en 1960 por el Mossad. Joseph Mengele, el médico de Auschwitz, pues no sé si están escuchando, también se refugió en Argentina y luego en Paraguay y Brasil. Él estuvo en esos países. Vea, si estos hombres, todos ellos buscados internacionalmente, lograron escapar gracias a Odessa, ¿por qué no habría podido hacerlo Hitler, el líder supremo de todos ellos? Con la ayuda de Odessa, y aquí específicamente en todas las investigaciones, decía que toda esa organización era también patrocinada con la ayuda del Vaticano. La Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades Nazis en la Argentina determinó que nuestro país les dio asilo a decenas de jerarcas nazis que huyeron de Alemania tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la Patagonia como un refugio perfecto.
La región de la Patagonia en Argentina tiene una larga tradición de colonias alemanas. Desde el principio del siglo XX, muchas familias de origen germano se instalaron en ciudades como Bariloche, creo que es Villa de la Angostura, algo así, en San Martín de los Andes. Casas de estilo bávaro hay, clubes alemanes, escuelas y hoteles le daban al lugar un aire de Baviera en medio de los Andes. En ese contexto, no sorprende que Hitler pudiera haberse escondido allí. Ahí vea, la famosa estancia Inalco en Villa de la Angostura es una mansión construida con arquitectura típica del sur de Alemania, frente al lago Nahuel Huapi, rodeada de bosques que dificultan cualquier acceso. Esa estancia, según varios investigadores, había sido el lugar donde Hitler vivió sus primeros años en Argentina. Hay testimonios de vecinos que aseguran que había un hombre mayor con bigote recortado, que rara vez salía, siempre protegido por alemanes armados. Algunos lo llamaban simplemente el jefe. El periodista Abel Basti, también pudimos investigar, imagínense todo lo que investigamos, recogió decenas de relatos como este, además de fotografías, documentos migratorios y archivos militares que apuntan en la misma dirección. Hitler no murió en Berlín, llegó a Argentina. Así como me están escuchando, él llegó a Argentina en un submarino. Ustedes pueden buscarlo, esto está al acceso de todos. El que quiera buscar va a encontrar. Esto no me lo estoy inventando yo. Les voy a contar un poco sobre Perón y la complicidad argentina. Aquí es necesario entender el contexto político de Argentina en aquel tiempo. O sea, el presidente Juan Domingo Perón, tras la Segunda Guerra, abrió las puertas del país a miles de inmigrantes europeos, entre ellos una cantidad significativa de nazis. Perón veía en ellos una oportunidad de modernizar la industria argentina y fortalecer el ejército con técnicos alemanes. Los números son claros. Más de 5.000 nazis entraron a Argentina entre 1945 y 1950 y no lo hicieron en secreto. Muchos vivieron públicamente en Buenos Aires, en Córdoba y en la Patagonia. Sí, Perón permitió que Eichmann, Mengele y tantos otros criminales de guerra se instalaran en el país, ¿acaso no habría hecho lo mismo con Hitler, el líder máximo de todos ellos? Basti determinó que el genocida alemán de origen austríaco no habría muerto en un búnker de Berlín en 1945, sino que habría fallecido en febrero de 1971 en los alrededores de Asunción, a donde habría recalado por un pedido del expresidente argentino Juan Domingo Perón al dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Esa es muy buena pregunta sobre los últimos años de Hitler. Según varias versiones o varias investigaciones que pudimos recopilar, Hitler había vivido primero en Misiones, en la selva argentina, protegido por hacendados simpatizantes. Luego se habría trasladado a la Patagonia, donde permaneció hasta su muerte. ¿Cuándo murió? Aquí hay diferentes versiones. Algunos investigadores sostienen que falleció en 1962. Otros aseguran que fue en 1971. Incluso se habla de un entierro secreto en algún punto de la selva misionera. Pero todos coinciden en algo. No murió en Berlín en 1945. Esta es la verdad. No murió en Berlín Hitler. Y aquí surge la gran pregunta. En realidad sí surge, parceros, una gran pregunta. ¿Por qué permitir que el hombre más odiado del siglo XX escapara? Algunos sugieren que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética sabían del escape, pero prefirieron callar. Los norteamericanos, porque necesitaban reclutar científicos nazis para la operación Paperclip. No sé si han llegado a escuchar de eso. Más adelante les hablo sobre la operación Paperclip, que llevó figuras como Werner von Braun, que fue que él trabajó directamente en la NASA. Se fue, él era de Alemania y fue a trabajar directamente a la NASA. Incluso él fue el que prácticamente construyó el cohete B-2. Los soviéticos, porque les convenía mantener el mito del suicidio para consolidar su victoria y alimentar la propaganda.
De un modo u otro, Hitler desapareció de la escena mundial y el mundo aceptó una versión cada vez que obviamente ahorita tiene mucho menos sustento y veracidad. Ahora bien, vamos a hablar sobre Hitler en Bogotá, o sea, una huella oculta de Sudamérica. Dicen que la sombra del Führer no solamente se refugió allá en la Patagonia, sino que también dejó rastros en tierras inesperadas, y una de ellas fue Bogotá. Corría más o menos, eso fue en el año 1954, cuando el periodista estadounidense Paul Leverkusen, en colaboración con unos ex agentes de inteligencia de la OSS, o sea, antecesora de la CIA, difundió un informe que hablaba de la presencia de un hombre muy parecido a Hitler en la capital colombiana. No se trataba de una mención vaga, no. El informe detallaba movimientos sospechosos, reuniones secretas y hasta la protección de un círculo de simpatizantes nazis que se habían refugiado en el país tras la guerra. En Bogotá en los años 50, escúchenme bien esto, en Bogotá en los años 50 existía un círculo cerrado de alemanes, para los que no saben de eso, que frecuentaban lugares como el Club Alemán. Para los que viven en Bogotá, ustedes creo que lo han llegado a escuchar, y ciertas residencias del barrio Teusaquillo, en un sector de la ciudad donde también se establecieron diplomáticos, comerciantes y refugiados europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Varios de ellos eran identificados por la inteligencia estadounidense como nazis encubiertos. Entre esos círculos surgieron rumores persistentes. Un hombre alto, de mirada penetrante, con un marcado acento bávaro y un bigote discretamente recortado, era visto en reuniones privadas. Sí, esto fue una muy buena investigación de muchos meses. Mire, en un documento de la CIA que pudimos leer, desclasificado, eso fue en el 2017, da más fuerza a estas sospechas. En él, un informante bajo el nombre de Simelody 3, obviamente tienen que ser discretos con esto, pues porque esto es una bomba, pero bueno, afirma que en 1955 había recibido información confiable de que Adolf Hitler estaba vivo y residía en Colombia. El informe detallaba que un ex soldado de la de las SS, llamado Philippe Citroën, perdón que los tengo acá, no se desesperen, sí, Philippe Citroën, aseguraba haber conocido a Hitler personalmente en la ciudad de Tunja y en Bogotá, bajo el nombre de Adolf Stolzenmayer. Así. Incluso Citroën llegó a mostrar una fotografía en la que aparecía al lado del supuesto Hitler. Esa imagen fue enviada a los archivos de la CIA y aunque nunca se probó, o sea, se comprobó su autenticidad, el expediente, como les dije ahorita antes, todavía está abierto y puede consultarse hoy en día. Y mire, lo más inquietante de esto es que Citroën aseguró que Hitler aseguró que Hitler se movía con total libertad, protegido por una red de ex-nazis en Colombia, y que según él, en 1955 ya habría abandonado el país rumbo a Argentina, donde se habría reunido ya con otros jerarcas nazis en la región de la Patagonia, como ya les había contado. Testigos también locales, o sea, alimentaron el mito. Un antiguo trabajador de un hotel que se llama el Hotel Granada, demolido ya hace años, en los años 70, creo que fue demolido en el centro de Bogotá, declaró en una entrevista confidencial a inicios de los 60 que en varias ocasiones había atendido a un alemán misterioso que nunca revelaba su nombre, pero que generaba un silencio absoluto entre quienes lo acompañaban. Décadas después, algunos investigadores sugirieron que el personaje, o sea, que este personaje no era otro que el mismísimo Hitler encubierto. Mire, el eco de estos rumores se mezclaba con la Bogotá de la época, una ciudad convulsionada por la violencia, bipartidista y los ecos de una guerra fría. En ese contexto, lo que les estoy hablando no resulta como algo descabellado pensar que un hombre como Hitler pudo encontrar un escondite perfecto en medio de este caos político y el anonimato de los inmigrantes europeos. Obviamente es factible, aunque nunca se comprobó con certeza de que Hitler estuviera en Bogotá. Los documentos desclasificados a los que tuvimos acceso, ¿sí?, la fotografía también entregada por la CIA y los testimonios recogidos en los círculos sociales alemanes de la ciudad siguen dejando abierta la posibilidad. Si fue cierto,
Bogotá no solamente fue un punto de paso, sino como un escondite crucial en la ruta secreta de Hitler por Sudamérica. Amigos, miren, en conclusión, lo que hoy les estoy contando no pretende glorificar a un dictador, no quiero que lo piensen, todo lo contrario, se trata de abrir los ojos y cuestionar cómo la historia oficial muchas veces es moldeada por intereses políticos y militares, porque así es la vida tal cual y como la conocemos, una total mentira, un total fiasco inventado por unos cuantos allá en el alto gobierno. La posibilidad de que Hitler haya escapado a Argentina no es un posible mito, está respaldada por documentos oficiales, testimonios, fotografías y una lógica histórica que encaja con lo que realmente ocurrió con tantos otros nazis. Si Hitler vivió en Argentina, entonces el mundo entero fue engañado. Eso, los que ya hemos leído sobre esto y los que ya estamos un poco despiertos, ya lo sabíamos. Por eso les traigo este podcast a ustedes para que lo analicen, lo estudien, y ustedes son los últimos que tienen la palabra, ¿sí? Ese engaño todavía resuena en nuestra historia presente. Pregúntense, ¿cuántas otras verdades han sido escondidas detrás del velo oficial? Siempre les enseño a ustedes, a todos ustedes, siempre duden de las versiones oficiales. La verdad no es la que te cuenta, sino la que usted mismo busca y encuentra. No deje que lo que te digan sea su realidad. Tampoco digo que me crean, yo les estoy dando un punto para que empiecen una búsqueda y ustedes mismos van a encontrar esto. No es ningún invento, no me lo estoy inventando porque leímos todos los documentos, hay muchísimo más, pero esto se alargaría muchísimo. Para otro podcast se los voy a hacer conocer, porque tengo que hablarles sobre el proyecto Paperclip y Odessa. Va más adelante, ¿listo?